Muy buenas tardes, este es un nuevo video. El tema es básicamente la prisión preventiva. Vamos a ver presupuestos básicos de la prisión preventiva para luego en un video siguiente o tal vez en otros, dependiendo del tiempo que implique ello, desarrollaremos su relación con los derechos fundamentales, las garantías y algunas cuestiones de la práctica que podrían resultar interesantes. Bien, vamos a lo nuestro. La prisión preventiva está regulada en el Código Procesal Peruano mediante las normas que siguen del artículo 268 y siguientes. Básicamente, el artículo 268 del Código Procesal Penal señala los presupuestos para imponer una medida de prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida coercitiva de orden personal, es decir, el objeto sobre el que recae es una persona, un sujeto en realidad, y busca como finalidad darle al proceso eficacia o dotar de eficacia el proceso. ¿Qué entendemos por este dotar de eficacia? Es que el procesado en determinadas circunstancias podría o bien entorpecer la acción de la justicia o bien sustraerse del proceso. Esas son las dos hipótesis que ha contemplado nuestro legislador. Entorpecer, básicamente ocultando información o evitando que esta información se obtenga. Esta conducta tiene que ser una conducta activa, no se admite una conducta pasiva en estos términos. Y la otra es, también de forma activa, sustraerse a la acción de la justicia mediante un mecanismo muy sencillo que es la fuga. O sea, no debe escaparse del proceso. La prisión preventiva, al buscar estas finalidades, lamentablemente pone una dicotomía al órgano jurisdiccional, porque debe decidir entre dos principios. Uno de ellos es garantizar la eficacia del proceso penal, como acabamos de señalar, y otro lado un principio fuerte que está debidamente reconocido no solamente en el título preliminar del Código, sino además en la Constitución y normas de eso, que conforman el derecho supranacional, tratados internacionales, por ejemplo, que conforman o forman parte de la Constitución. Estamos hablando de la presunción de inocencia. ¿Qué significa? De un lado está la garantía que tiene todo ser humano de ser considerado inocente hasta que mediante un juicio público, oral y contradictorio, mediante una resolución firme, se establezca su responsabilidad. Y de otro lado está el hecho de que hay que garantizar que el proceso no sea solamente un trámite lírico y que la sentencia eventual quede plasmada en papel sin sanción al responsable. Estos dos elementos han generado un conflicto de larga data que seguramente lo vamos a ver después, pero básicamente tiene que ver con esta hipótesis. ¿Cómo se explica que el Estado permita el ingreso de personas inocentes desde el punto de vista de la presunción de inocencia a un centro penitenciario y que todavía no tienen condena? Entonces, como se puede ver, la justificación de este ingreso al centro penitenciario tiene que ver con cuestiones de necesidad vinculadas a la eficacia del proceso. Se necesita que el procesado se esté arraigado a la fuerza para que pueda estar presente al momento de su juzgamiento. Hay un error muy usual en temas de dogmática sobre prisión preventiva que suelen mencionar que la prisión preventiva sirve para investigar al procesado estando el presente. No es así. La dogmática en general no funciona de esa manera. La investigación no requiere la presencia del investigado, por razones obvias que podríamos citar detalladamente, pero básicamente un principio que determina esta situación es el principio de oficialidad. El principio de oficialidad le da este monopolio al Ministerio Público para que pueda investigar él mismo. Entonces el Ministerio Público no necesita la presencia del investigado para poder desarrollar su actividad. Entonces no es cierto que la prisión preventiva se dicte para mantener al investigado sujeto a la investigación, no tiene nada que ver con eso. De hecho, la mayoría de los detractores de la prisión preventiva
han establecido que la mejor forma de que un procesado se defienda de una imputación penal es precisamente en libertad, porque le permite participar activamente del desarrollo de esta. Pero esa no es la finalidad. La finalidad es que el procesado esté presente en el juicio oral, porque en el juicio oral se va a determinar su responsabilidad y por lo tanto, si es que la sentencia resulta ser condenatoria y con prisión efectiva, se necesita que ésta no quede solamente impresa en un papel, sino que se efectivice. Dicho esto, se tiene entonces que el artículo 268 del Código Procesal Penal establece 3 presupuestos básicos para la imposición de la medida de prisión preventiva. El primero de ellos es que existan graves y fundados elementos de convicción de que este imputado en particular habría en alto grado de probabilidad cometido el delito que se le imputa. Tiene que haber una vinculación entre la conducta que se le atribuye a este procesado y la comisión del delito que se le imputa. Eso sustentado, por supuesto, por elementos de convicción. Y después vamos a analizar por qué graves y fundados. El segundo presupuesto es que la probable pena a imponer sea superior a 4 años. Este es un estándar seleccionado por el legislador. El legislador ha determinado que a partir de 4 años para arriba hay mayor riesgo, que es un estándar diferente al estándar establecido para gravedad y efectos de juzgamiento. No se olviden que para juzgamiento el colegiado juzga de 6 para arriba y los unipersonales de 6 para abajo. Es un estándar diferente. Es un estándar para medida coercitiva, 4 años. Si la pena a imponer probable va a ser inferior a 4 años, no aplica la prisión preventiva. Y el tercer presupuesto es el peligro procesal. El peligro procesal se divide en 2. El peligro de obstaculización y el peligro de fuga. El más frecuente, el que más se usa para requerimientos de prisión preventiva es el peligro de fuga. La posibilidad de que este imputado se vaya a evadir de la acción de la justicia y no se le encuentre cuando se le vaya a juzgar. En el caso del peligro de obstaculización, como ya se indicó, es una conducta activa que busca desaparecer rastros, evitar que se obtenga evidencia, presionar a testigos, peritos, para que no digan lo que se necesita para el acercamiento a la verdad. Entonces, esos son los 3 presupuestos. Hay una casación, la voy a poner aquí abajo, la 626-2013 Moquegua, que estableció una serie de lineamientos para el dictado de la prisión preventiva y el desarrollo de la audiencia donde se debate esto. Un error frecuente y que se sigue haciendo hasta ahora es decir que esta casación añadió 2 presupuestos para la prisión preventiva. Esto no es cierto. En primer lugar, porque la jurisprudencia no puede añadir presupuestos de orden legal. Solamente el legislador puede establecer normas, el juez no puede interpretarlas, pero no establecer normas. Lo que pasa es que esta casación interpreta válidamente ciertas cosas que ya estaban en la norma. De hecho, el artículo 253 en sus incisos 2 y 3 ya establecía que la restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal y se impone con respeto al principio de proporcionalidad. Ese principio ya estaba contenido en esta norma, que son los preceptos generales para las medidas de coerción procesal. Y el 253, inciso 3, establece que las medidas de este tipo, o sea, las restrictivas, solamente tendrán lugar cuando fueren indispensables y por el tiempo estrictamente necesario. ¿Qué significa esto? Cuando la casación 626-2013 Moquegua dijo que se tiene que debatir proporcionalidad y temporalidad de la medida, no estaba inventando 2 presupuestos nuevos. Sencillamente estaba recogiendo 2 cuestiones que ya habían sido establecidas por el legislador en el artículo 253. Muy bien, estos son los 3 presupuestos. Para aquella prisión preventiva tienen que encontrarse los 3. Si no se encuentran, no se puede poner prisión preventiva. Se analizan en un orden, vinculación y existencia de graves elementos de convicción. Luego se analiza si es que hay prognosis de pena superior a 4 años. Y luego el peligro procesal. Obviamente, por una cuestión técnica que estableció la casación antes señalada, también se discute, debate y resuelve sobre la proporcionalidad y la temporalidad de la medida, pero resulta muy lógico que solo después de haber agotado los presupuestos básicos de la prisión. Si es que estos presupuestos no están presentes, la medida no se dictará, en su reemplazo se dictará cualquier otra medida restrictiva de menor intensidad, estableciendo eventualmente reglas de conducta o alguna otra que el juez pueda encontrar. Una de ellas, por ejemplo, es la caución, conforme a sus propias reglas y términos.
Entonces, estos son los presupuestos generales de la prisión preventiva. Vamos a dejarlo ahí para este video. Luego en el siguiente veremos algunos temas relativos a ya el detalle de los presupuestos de, por ejemplo, fuga, que es uno de los más importantes. Muchas gracias, eso es todo.